¿Y si te dijera que el día más feliz de mi vida se convirtió en el más trágico en cuestión de segundos? Que estaba vestida de novia, esperando en el altar cuando descubrí que mi novio nunca llegaría, que en lugar de intercambiar anillos, terminé en el cementerio. Mi nombre es Ana Rosario del Rosario. Tengo 84 años y vivo en Tlaxiaco, un pueblito del estado de Oaxaca, México. Todos los días antes de dormir miro una caja de madera que guardo en el fondo de mi ropero. Dentro de ella hay un pedazo del pasado que nunca he podido dejar atrás, un velo blanco amarillento por el tiempo y una carta que nunca fue leída por quien debería. Esta es la historia del día en que mi vida terminó antes de empezar. Nací en 1940 en una época donde la vida en el campo mexicano era dura pero simple. Mi madre, Soledad del Rosario, lavaba ropa ajena en el río para ganar unos centavos, mientras mi padre, Esteban del Rosario, trabajaba de sol a sol en los campos de maíz bajo el calor implacable de Oaxaca. No teníamos lujos, pero tampoco pasábamos hambre. La casa donde crecí era pequeña, con paredes de adobe y techo de tejas rojas. Durante las noches frías de diciembre, el viento se colaba por las rendijas de la ventana y yo me acurrucaba junto a mis hermanos para dormir. La vida para las mujeres en aquella época era predecible. Desde pequeña, mi madre me enseñó que debía aprender a cocinar, coser y cuidar una casa, pues un día tendría un marido al cual servir. Pero a mí no me importaba, porque mi sueño era simple: encontrar un hombre bueno, casarme, formar una familia y ser feliz. No pedía mucho, solo quería una vida tranquila, lejos de los sufrimientos que vi pasar a mi madre. Dicen que el tiempo cura todo, pero yo discrepo. El tiempo apenas nos enseña a convivir con ciertas heridas, pero hay dolores que se vuelven parte de quien somos. Yo ya fui una joven llena de sueños, lista para vivir el día más feliz de mi vida, pero en una fracción de segundos, el destino me arrebató lo que más amaba y transformó mi boda en un funeral. Conocí a Francisco Medina cuando tenía 17 años en el mercado del pueblo. Él vendía quesos y dulces de leche mientras yo acompañaba a mi madre a comprar víveres. Francisco era 2 años mayor, tenía una sonrisa fácil y una mirada tan profunda que parecía ver mi alma. El momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí algo dentro de mí que nunca había sentido antes. Mi corazón latió más fuerte, mis manos sudaron y en ese instante supe que él sería el hombre con quien me casaría. En los días siguientes comencé a encontrarlo con más frecuencia. Él siempre encontraba la manera de pasar cerca de mi casa, fingiendo que solo estaba de paso, hasta que un día creó valor y pidió permiso a mi padre para visitarme. En aquel tiempo el noviazgo era cosa seria. No existía esa libertad de hoy donde los jóvenes se encuentran solos. Las visitas se hacían en la sala de casa, bajo la mirada atenta de los padres. Pero nada de eso importaba, porque con cada encuentro me enamoraba más de él. Francisco era un muchacho trabajador y honesto. Desde temprano ayudaba a su padre en el campo y vendía los productos de la familia en el mercado para ayudar en casa. No tenía dinero ni posesiones, pero tenía algo mucho más valioso: un corazón bueno y la promesa de un futuro digno a mi lado. Después de 2 años de noviazgo, finalmente nos comprometimos. Francisco pidió mi mano en matrimonio en una cena simple, rodeado por nuestras familias. Recuerdo como si fuera ayer la alegría que sentí en ese momento. Era una mezcla de ansiedad, felicidad y gratitud. La boda fue programada para el 12 de junio de 1965, un día que soñé tantas veces que parecía un cuento de hadas a punto de hacerse realidad. Los preparativos se hicieron con lo poco que teníamos. Mi madre cosió mi vestido de novia a mano, reutilizando telas que consiguió en la iglesia. Era un vestido simple, pero para mí era la cosa más linda que había visto. El velo delicado y bordado fue prestado por una vecina que se había casado el año anterior. Francisco, por su parte, logró comprar un traje usado de un señor del pueblo. Me dijo, con los ojos brillando, que nunca había vestido algo tan bonito. En la noche anterior a la boda apenas pude cerrar los ojos. Mi cabeza estaba llena de sueños, imaginando cómo sería mi nueva vida al lado del hombre que amaba. Ya podía verme despertando temprano para preparar el café para Francisco, cuidando nuestra casa, criando nuestros futuros hijos. Estaba a punto de realizar mi mayor deseo, pero antes de continuar con esta historia de mi vida, me gustaría saber de dónde están viendo este relato. Aprovecha y suscríbete al canal, dale like al video y comenta aquí abajo qué te ha parecido hasta ahora. Esto nos ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias reales que tocan el corazón. En la mañana del 12 de junio de 1965,
Desperté con el corazón desbordando de alegría. Mi boda sería en pocas horas. La sensación era de que mi vida estaba comenzando de verdad. En aquel día, mi madre y mis hermanas corrían por la casa ajustando los últimos detalles mientras yo trataba de controlar la ansiedad. Mi piel estaba caliente, mi estómago revuelto, y por más que supiera que era un día feliz, sentía un frío en el estómago que parecía diferente a cualquier otro que hubiera tenido antes. ¡Despierta, Ana! ¡Hoy es el gran día!, gritó mi hermana menor Carmen del Rosario con una sonrisa amplia. Ella tenía 14 años, estaba llena de energía y siempre decía que quería tener una boda como la mía algún día. Sonreí de vuelta tratando de esconder la emoción. Afuera mi padre afilaba un cuchillo en la piedra, preparándose para cortar el pan y los embutidos que serían servidos en el desayuno de los invitados. Mi madre, con el delantal amarrado en la cintura, movía una olla de leche en la estufa de leña. El olor a café fresco tomó cuenta de la casa, mezclado con el perfume de las flores que mi hermana mayor, Dolores del Rosario, recolectó del patio para adornar la mesa. Me senté en la silla de madera cerca de la ventana, observando el sol dorado invadir la cocina. Todo estaba tan perfecto. Fue en ese momento que escuché un ruido viniendo del portón. Mi corazón se aceleró antes de que yo siquiera mirara. Era Francisco. No debería estar ahí. Era costumbre que el novio no viera a la novia antes del casamiento, pero Francisco nunca fue un hombre que siguiera esas supersticiones. Tenía prisa por vivir. ¡Qué falta de paciencia, hombre! Mi madre regañó secándose las manos en el delantal. «Es solo un minutito, doña Soledad, lo juro», ella murmuró, pero abrió la puerta para que él entrara. Cuando él pasó por el umbral, sentí un escalofrío. Francisco vestía una camisa blanca almidonada de mangas largas y pantalón negro. El cabello estaba mojado, como si acabara de salir del baño, y el olor, cómo recuerdo ese olor. Usaba una loción de afeitar barata, pero que para mí era el mejor perfume del mundo. Él sonrió y yo sonreí de vuelta. «¿Qué pasó, apurado?», bromeé cruzando los brazos. Francisco me miró con un brillo diferente en los ojos. Siempre me miraba con amor, pero aquel día había algo más. Era como si quisiera guardar aquel momento para siempre. «Solo quería verte antes del altar. Dicen que da mala suerte. Mala suerte mayor sería que yo no te viera hoy», dijo él sosteniendo mi mano. Sus dedos estaban calientes, firmes. Fue un apretón fuerte, como si quisiera pasarme un mensaje que yo aún no lograba entender. «Voy a buscar un detalle importante para la boda, una sorpresa para ti». «¿Qué?», le pregunté. Él rió y sacudió la cabeza. «Si te digo, pierde la gracia, pero prometo que regreso antes de la misa». Mis ojos brillaron. Francisco siempre pensaba en detalles. No tenía dinero para grandes regalos, pero siempre encontraba una forma de sorprenderme. «Ya te amo, no necesitas nada más». «Lo sé, pero déjame hacer esto por nosotros». Fue entonces que hizo algo que nunca había hecho antes. Me sostuvo por el rostro y me dio un beso demorado en la frente. Ahí estaba mi última mirada, mi último toque, mi último recuerdo de él en vida. Salió por la puerta, se volvió una última vez y me lanzó una sonrisa. Y entonces se fue. Aún me acuerdo de la forma como el sol brillaba en su espalda mientras caminaba hasta el camino de tierra, de la manera como su sombra se proyectaba en el suelo, del polvo subiendo con los pasos apresurados. Aquella fue la última vez que vi a Francisco. El tiempo pasó lento después de que él se fue. Volví adentro con una sonrisa boba en el rostro, imaginando cuál podría ser tal sorpresa. ¿Una flor? ¿Un lazo? ¿Un regalo? No tenía cómo saber que el destino me preparaba una sorpresa completamente diferente. Mi madre me llamó para tomar desayuno, pero yo apenas lograba comer. Estaba tan nerviosa, tan ansiosa, que la comida parecía no bajar. Las mujeres del pueblo comenzaron a llegar para ayudarme a vestirme. Doña Teresa Morales, una vecina de muchos años, ayudó a prender mi velo con ganchos para el cabello. Mis hermanas arreglaron los encajes del vestido y el tiempo pasó. 9 horas, 10 horas, 11 horas, mediodía, y Francisco no regresó. Al principio pensé que él simplemente se había demorado. Tal vez estuviera atrapado en alguna conversación con un amigo en el mercado. Tal vez hubiera encontrado a alguien en el camino, pero conforme los minutos se volvían horas, comencé a sentir la opresión en el pecho. Algo estaba mal. Los cuchicheos comenzaron. Las mujeres se miraban unas a otras preocupadas. Mi padre salió de casa, fue hasta la plaza, hasta la casa de la familia de Francisco. Nada. Y entonces un hombre entró corriendo por la iglesia. Estaba pálido, sudado, jadeante. La escena pareció acontecer en cámara lenta. Hubo un accidente en el camino. Un carro volcó. Era Francisco. El mundo a mi alrededor se oscureció.
el piso desapareció. Mi madre gritó. Las mujeres comenzaron a llorar. Mis hermanas trataron de sostenerme, pero mis piernas no me obedecían. ¡No, no, no, no! Traté de correr, pero fui sostenida. Quería verlo. Necesitaba verlo, pero Francisco no regresaría más. Aquel día mi boda se transformó en un velorio. Mi vida cambió para siempre. En el lugar de intercambiar anillas, fui al cementerio. En lugar de ser la mujer más feliz del mundo, me convertí en la más destrozada. Y así conocí el dolor más profundo que un corazón puede sentir, la pérdida del amor verdadero en el momento en que más feliz debería ser. Si alguna vez perdiste a alguien especial justo cuando menos lo esperabas, comenta aquí abajo. Tu historia puede dar fuerza a otras personas que están pasando por lo mismo. Los primeros días después del entierro de Francisco fueron una mancha borrosa. Me sentía como una hoja seca llevada por el viento, sin razón para existir. La casa que antes estaba llena de vida ahora me sofocaba. Cada rincón cargaba un peso que me aplastaba un poco más cada día. Cuando pasaba por las calles de Tlaxiaco, las personas me miraban con una mezcla de pena y curiosidad. Algunas susurraban, pobrecita, tan joven, tan bonita, y ya viuda sin nunca haber sido esposa. Otras simplemente desviaban la mirada, como si mi dolor fuera contagioso. No salía de casa, pasé semanas encerrada en el cuarto, acostada en la cama, mirando el techo. Mi madre trataba de llamarme para comer, pero yo apenas sentía hambre. Mis hermanos trataban de animarme, pero yo no lograba responder. El tiempo se volvió un peso insoportable. El vestido de novia, aquel que pasé meses soñando en usar, ahora estaba doblado en el fondo del ropero. Mi madre trató de esconderlo, pero yo sabía que estaba ahí. Sabía que aunque tratara de seguir adelante, aquella memoria nunca se iría. Vivir en Tlaxiaco se volvió una tortura. No podía dar un paso sin que alguien me mirara con pena o curiosidad. Algunas personas venían hasta mí con palabras de consuelo, pero en el fondo yo sabía que el tiempo seguiría para ellas. Para mí no. En el mercado, los vendedores me miraban con un silencio incómodo. Las vecinas que antes hablaban sobre vestidos y casamientos, ahora hablaban sobre cómo yo necesitaba recuperarme. Pero, ¿cómo se recupera uno de algo así? Los domingos evitaba pasar cerca de la iglesia de San Miguel Arcángel. La campana que tocaba para las misas era la misma que debería haber tocado en mi boda. Pero en lugar de las campanas de celebración, lo que escuché aquel día fue el sonido ahogado de los sollozos en el cementerio. Y cada vez que alguien decía, el tiempo cura, yo quería gritar, porque el tiempo no curaba nada. El tiempo apenas me mostraba día tras día que estaba sola. Los meses se volvieron años, y yo permanecí ahí, presa en el pasado. Nunca más fui la misma después de la muerte de Francisco. Me volví una sombra de quien ya había sido un día. Las muchachas de mi edad se estaban casando, formando familias. Mercedes Vázquez, mi antigua compañera de la escuela, se casó a los 19 años con un comerciante de Oaxaca de Juárez. Tuvo 3 hijos en 4 años, y siempre que la veía en el mercado, me miraba con esa mezcla de compasión y alivio de quien se salvó de mi destino. Teresa Morales, otra amiga de la infancia, se casó con un maestro y se mudó a la capital del estado. Recibía noticias de ella a través de mi madre, quien mantenía correspondencia con la suya. Una casa grande, una vida cómoda, hijos estudiando en buenas escuelas, todo lo que yo había soñado y que se había esfumado en un segundo. Yo permanecía en aquella casa de adobe, en aquel luto eterno, presa en aquel amor que nunca me permitieron vivir. Vi a las otras mujeres de mi edad casándose, teniendo hijos, comenzando sus vidas. Mi vida había parado en el día en que Francisco fue enterrado. Mi hermana Carmen se casó cuando tenía 18 años. Recuerdo el día de su boda como una tortura personal. Verla feliz, radiante, caminando hacia el altar con el mismo vestido que mi madre había adaptado del mío, me partió el alma. Durante toda la ceremonia no pude dejar de pensar que ese debería haber sido mi momento, años atrás. Poco a poco me fui cerrando aún más. No salía de casa, no hablaba con nadie. Mi madre, doña Soledad, decía que yo necesitaba volver a vivir, pero como si la vida ya no tenía más sentido. Mija, ya van 5 años, me decía mientras preparaba las tortillas en el comal. Francisco no hubiera querido verte así, pero yo no podía escucharla. Cada palabra era como sal en una herida abierta. Me ofrecieron trabajo como costurera, ayudando a las mujeres del pueblo a hacer vestidos para fiestas y casamientos. La señora Esperanza Morales, que tenía un pequeño taller de costura, me buscó varias veces. Ana, tienes manos hábiles, podrías ganar tu propio dinero.
tener independencia, me decía, pero me negué rotundamente. Nunca más quise tocar un vestido de novia. La sola idea de coser encajes, de medir cinturas de novias ilusionadas, de participar en la felicidad ajena cuando la mía había sido destruida, me resultaba imposible. Traté de ayudar a mi madre en las tareas domésticas, pero cada plato lavado, cada ropa tendida, cada pan amasado, traía una memoria de Francisco. Todo me recordaba a él. Cuando molía el maíz para las tortillas, recordaba sus manos fuertes ayudándome. Cuando barría el patio, recordaba sus planes de construir una casa para nosotros. Cuando veía a mi padre reparar algo en la casa, recordaba cómo Francisco siempre se ofrecía para ayudar. Todo, absolutamente todo me lo recordaba. La noche era el peor momento. Era cuando la casa se quedaba silenciosa, cuando todos dormían y yo me quedaba sola con mis pensamientos. Durante años, sufrí de insomnio crónico. Me quedaba despierta hasta las primeras horas de la madrugada, dando vueltas en la cama, reviviendo cada momento de aquel día fatídico. Muchas veces de madrugada me levantaba, me ponía un rebozo y me sentaba en el portal. Me quedaba mirando hacia el camino polvoriento donde vi a Francisco por última vez. Esperaba verlo regresando con esa sonrisa que me enamoró. Esperaba que todo hubiera sido una pesadilla horrible, pero el camino siempre permanecía vacío, iluminado solo por la luna y las estrellas del cielo oaxaqueño. Con el pasar de los años, el pueblo comenzó a presionar a mi familia. Ya estaba llegando a los 26 años, y para los estándares de la época, una mujer soltera a esa edad ya era considerada una solterona, una carga para la familia. Mi madre comenzó a insistir para que conociera a otros hombres. Ana, la vida sigue, tienes que pensar en tu futuro, me decía mientras cosía al lado de la ventana. Algunas vecinas trataron de presentarme a muchachos del pueblo. Doña Mercedes Herrera, una señora bien intencionada, me habló sobre su sobrino que acababa de regresar de trabajar en Estados Unidos. Es un muchacho serio, trabajador, con dinero ahorrado. Está buscando esposa, me decía con los ojos brillando como si me estuviera ofreciendo un tesoro. Doña Isabel Vázquez me habló sobre el hijo de un comerciante de Guajuapan de León. Tiene 35 años, nunca se casó porque estaba esperando a la mujer correcta. Tú serías perfecta para él. Todas decían que yo aún era joven, que merecía intentar de nuevo, que la vida me debía una segunda oportunidad. Pero ¿cómo si yo nunca logré dejar partir a Francisco? Cada vez que alguien sugería que conociera a un pretendiente, mi estómago se revolvía. Sentía náuseas reales. Yo no quería otro amor, no podía. El lugar de Francisco aún estaba ocupado dentro de mí, como si fuera un santuario al que nadie más podía entrar. Las personas del pueblo comenzaron a murmurar. Decían que yo me había vuelto loca de dolor, que nunca saldría del luto, que desperdiciaría mi vida entera llorando por un muerto. Algunos incluso insinuaban que tal vez había algo malo conmigo, que quizás había sido un castigo de Dios. Esa muchacha se va a quedar para vestir santos. Escuché que decía doña Remedios Jiménez en el mercado. Ya no es normal tanto luto. Los muertos descansan, los vivos deben seguir, pero ellas no entendían. No habían perdido al amor de su vida el día de su boda. No habían visto sus sueños convertirse en pesadillas en cuestión de minutos. Fueron casi 10 años viviendo así, presa en el pasado, aferrada a un dolor que se había vuelto mi única compañía. Mi mundo se había reducido a las 4 paredes de mi casa, a las memorias que guardaba como tesoros, al vestido de novia que mi madre finalmente había guardado en un baúl de madera en el cuarto de atrás. Pero la vida tiene formas misteriosas de actuar. Cuando ya había aceptado que mi historia estaba escrita en tristeza, cuando ya no esperaba nada nuevo, cuando había hecho las paces con la idea de ser la solterona del pueblo para siempre, algo aconteció. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el amor y el destino. Algo que jamás podría imaginar que me sucedería a mí, que había construido murallas tan altas alrededor de mi corazón. Si tú también has vivido años cargando un dolor que parecía no tener fin, comenta aquí abajo. A veces compartir nuestro sufrimiento es el primer paso hacia la sanación. Los años pasaron como un río lento y gris. El dolor no se fue, pero se acomodó dentro de mí como un peso que cargaba todos los días. Me acostumbré a la soledad, al silencio de la casa, a las noches en vela mirando el techo y preguntándome cómo habría sido mi vida si Francisco hubiera llegado a la iglesia aquel día. Mi rutina era siempre la misma. Ayudaba a mi madre en casa, iba hasta la tienda a buscar víveres, regresaba y pasaba el resto del día encerrada en mi cuarto. Los días eran grises, monótonos, siempre iguales, hasta que en 1974, cuando ya tenía 34 años, algo aconteció. Fue una mañana como cualquier otra.
Mi madre me había pedido que fuera hasta el mercado a buscar algunas cosas. Como yo evitaba salir de casa, ya hacía meses que no pasaba por el centro de Tlaxiaco, pero aquel día ella insistió. Ana, necesitas salir un poco. Ve a buscar harina y café para mí, por favor. Quise negarme, pero no quería decepcionarla. Me puse un vestido simple de color azul marino, me recogí el cabello en un chongo bajo y salí. Caminar por las calles de Tlaxiaco después de tanto tiempo era extraño. Sentía las miradas de las personas sobre mí. Algunas cuchicheaban, otras simplemente desviaban los ojos. Era como si aún cargara una marca, como si todos me vieran todavía como la novia que nunca se casó. El mercado estaba bullicioso esa mañana. Era sábado y la gente de los pueblos cercanos había venido a vender sus productos. El olor a chiles, especias y frutas frescas llenaba el aire. Mujeres con rebozos de colores regateaban precios. Niños corrían entre los puestos y los vendedores gritaban promocionando sus mercancías. Fue cuando estaba eligiendo algunos bolillos para llevar a casa que escuché una voz firme y educada detrás de mí. Buenos días, señorita. Me volví y vi a un hombre alto, de mirada calma y sonrisa discreta. Tenía alrededor de 40 años, cabello negro con algunas canas en las sienes y vestía una guayabera blanca limpia y pantalón de mezclilla. Cargaba una bolsa de mandado de fibra natural y me miraba con respeto. Buenos días, respondí sin darle mucha atención. Él continuó observándome por algunos segundos antes de hablar. Disculpe que pregunte, pero ¿usted no es la hija de doña Soledad? Sentí sorpresa. Sí, soy yo. Él sonrió. Me llamo Roberto Castellanos. Acabo de mudarme aquí hace poco. Mi madre hablaba mucho de su familia. Roberto. El nombre no me decía nada, pero había algo en él que me dejó intrigada. Tal vez fuera la manera respetuosa de hablar, tal vez fuera la mirada tranquila que me recordaba un poco a Francisco, aunque este hombre era muy diferente. Conversamos por algunos minutos. Descubrí que se había mudado al pueblo hacía poco tiempo, después de años viviendo en la Ciudad de México, donde trabajaba como empleado en una oficina gubernamental. Ahora estaba ayudando a un tío suyo que había abierto una ferretería en el pueblo. ¿Y por qué dejó la ciudad para venir a un pueblo tan pequeño?, le pregunté, genuinamente curiosa. La ciudad es muy agitada, respondió con una sonrisa melancólica. Después de que mi esposa murió, quise buscar un lugar más tranquilo para sanar. Esas palabras me impactaron. Él también había perdido a alguien. Había algo en su dolor que reconocía porque era similar al mío. Lo siento mucho, le dije sinceramente. Gracias. Fue hace 3 años. Cáncer. Luchó mucho, pero al final se quedó callado por un momento. Usted también ha perdido a alguien, ¿verdad? Me sorprendió su percepción. ¿Cómo lo sabe? Se reconoce, dijo suavemente. Esa mirada que tenemos los que hemos amado y perdido. No supe qué responder. Hacía años que nadie me hablaba de esa manera, con tanta comprensión y sin juicio. Roberto era diferente de todos los hombres que las vecinas habían tratado de presentarme a lo largo de los años. No hablaba mucho, pero escuchaba con atención. No trataba de forzar conversación, pero tampoco dejaba que el silencio fuera incómodo. Y por primera vez en muchos años sentí algo diferente dentro de mí, una sensación leve, como si por un instante mi corazón cansado hubiera despertado. Después de aquel día, comencé a encontrar a Roberto con frecuencia. Él siempre pasaba cerca de mi casa cuando iba al trabajo en la ferretería y a veces se detenía a conversar con mi padre sobre asuntos del pueblo. Mi madre pronto se dio cuenta y comenzó a alentarme. Es un hombre bueno, Ana. Tal vez sea una señal del Señor, me decía mientras molía chiles en el metate, pero yo no quería creer en eso. El miedo me consumía. ¿Y si me permitía sentir otra vez? Y la vida me arrebataba eso de nuevo. No podía pasar por el mismo dolor otra vez. Entonces me alejé. Dejé de ir al mercado, dejé de salir de casa, evité cualquier lugar donde él pudiera estar. Pero Roberto no se dio por vencido tan fácil. Una tarde de julio apareció en mi puerta. Mi madre lo recibió y me llamó. Cuando llegué, él sonreía sosteniendo un libro pequeño en las manos. No quiero molestar, pero supe que le gusta leer. Pensé que tal vez le gustaría este. Era un libro de poesías de Sor Juana Inés de la Cruz, sencillo, pero bonito. Hesité, no quería aceptarlo, pero cuando miré sus ojos, me di cuenta de que él no estaba tratando de conquistarme, no estaba tratando de forzar nada, solo quería que yo sonriera de nuevo. Y por primera vez en casi 10 años, sentí algo parecido a una sonrisa formándose en mis labios. Gracias, murmuré tomando el libro. La poesía me ayudó mucho cuando perdí a mi esposa, Claudia, dijo con voz suave. Hay algo en las palabras bien escritas que consuela el alma. Después de aquel día, Roberto pasó a aparecer más seguido. No me presionaba, no hablaba sobre el pasado, solo me trataba con respeto y paciencia,
Comenzamos a conversar más sobre la vida, sobre cosas simples, sobre libros, sobre los sueños que yo había tenido y que pensé que nunca más podría recuperar. Poco a poco, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El luto aún existía, la nostalgia aún me asombraba, pero por primera vez sentí que tal vez no necesitaba vivir el resto de mi vida presa a lo que perdí. Tal vez hubiera más para mí. Tal vez aún hubiera algo hermoso esperándome. Roberto me contó sobre su vida en la Ciudad de México, sobre cómo había conocido a su esposa en una biblioteca donde ella trabajaba, sobre los 5 años felices que habían vivido juntos antes de que el cáncer la consumiera lentamente. Al principio también pensé que nunca podría amar de nuevo. Me confesó una tarde mientras caminábamos por la plaza principal. Pensé que sería una traición a su memoria. ¿Y qué cambió?, le pregunté. Me di cuenta de que Claudia nunca hubiera querido que yo me quedara congelado en el tiempo. Ella era una mujer llena de vida, le encantaba reír, bailar, vivir cada día intensamente. Enterrarme en vida no la honraría, al contrario. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante años había creído que mantenerme en luto era la única forma de honrar a Francisco, pero tal vez estaba equivocada. Una noche, mientras leía el libro de poesías que Roberto me había regalado, encontré unos versos de Sor Juana que me llegaron al alma. No es el amor quien muere, somos nosotros los que no sabemos que vivir es la única manera de mantener vivo lo que amamos. Lloré esa noche como no había llorado en años, pero no eran lágrimas de tristeza solamente, sino también de comprensión. Por primera vez me permití pensar que tal vez Francisco habría querido que yo fuera feliz, que encontrara amor de nuevo, que no desperdiciara mi vida completa llorando por él. Y fue entonces que me di cuenta de que tenía una decisión que tomar. O seguía viviendo en el pasado, presa de un dolor que nunca me dejaría avanzar, o me permitía vivir de nuevo. Y por primera vez en casi una década, consideré la posibilidad de abrir mi corazón otra vez. Pero, ¿estaría lista para eso? ¿Podría realmente amar de nuevo sin sentir que traicionaba la memoria de Francisco? No lo sabía, pero la vida estaba a punto de mostrarme la respuesta de una manera que nunca esperé. Si alguna vez te has encontrado en la encrucijada entre aferrarte al pasado o arriesgarte a vivir de nuevo, comenta aquí abajo. Tu experiencia podría iluminar el camino de alguien más que está luchando con la misma decisión. Los días se pasaron y Roberto continuó ahí. Nunca forzó nada, nunca me presionó, simplemente esperó. Esperó a que yo estuviera lista para dejar que el pasado descansara. Pero el pasado no se borra fácilmente, y por más que una parte de mí comenzara a desear una nueva vida, otra parte gritaba que yo no tenía ese derecho, que aceptar el amor de otro hombre sería una traición a la memoria de Francisco. Y fue este conflicto el que me consumió durante meses. El pueblo entero ya comentaba. Las vecinas cuchicheaban en el mercado. Los hombres conversaban sobre eso en la cantina. ¿Será que finalmente Ana va a seguir adelante? Yo fingía que no escuchaba, fingía que no me importaba, pero la verdad era que la opinión de los otros era el menor de mis problemas. Lo que me atormentaba era la culpa, porque en el fondo una parte de mí quería conocer mejor a Roberto. Quería saber cómo era sonreír sin sentir un peso en el pecho. Quería saber si era posible amar de nuevo sin borrar lo que quedó atrás. Pero, ¿y si el destino me quitaba eso otra vez? ¿Y si me permitía amar solo para tener el corazón destrozado de nuevo? ¿Y si no estaba lista? Fueron meses viviendo este dilema hasta que algo aconteció, algo que me hizo darme cuenta de que no podía continuar presa en lo que ya fue y que tal vez la vida me estaba dando una oportunidad de ser feliz otra vez. Fue una tarde de octubre de 1974. El aire estaba fresco y el cielo tenía ese color dorado que solo se ve en Oaxaca durante esa época del año. Mi madre me llamó desde el patio trasero de la casa. Ana, encontré algo que necesitas ver. Extrañé. Mi madre no era de misterios. Ella sostenía una caja de madera, aquella que había quedado olvidada en el fondo del ropero desde hace años. Mi corazón se apretó. Sabía lo que había ahí adentro. El velo de mi casamiento y algo más. Mi madre abrió la tapa con cuidado y sacó un sobre amarillento por el tiempo. Esto estaba dentro de tu vestido de novia. Lo encontramos el día que lo guardamos, pero estabas tan mal que nunca tuvimos valor para mostrártelo. Mis manos temblaron cuando tomé el sobre. La caligrafía en el frente era inconfundible. Francisco. Mi pecho se cerró. Me senté en el suelo de tierra del patio, bajo la sombra del árbol de mango, con miedo de abrirlo, pero sabía
que necesitaba leer. Con los dedos temblorosos, rasguñé la orilla y saqué la hoja doblada de adentro. La primera línea me golpeó como un puñetazo. Amada Ana, las lágrimas vinieron antes de que pudiera continuar, pero seguí leyendo. Si estás leyendo esta carta, es porque yo ya no estoy más a tu lado. Tal vez haya sido un error mío esperar tanto para darte esto, pero quería que supieras cuánto cambiaste mi vida. Desde el día que te vi por primera vez, supe que serías el gran amor de mi vida, y nunca dudé de eso. Pero también sabía que la vida es impredecible. Por eso, si un día el destino nos separara, quiero que prometas una cosa: sigue adelante. No dejes que la tristeza te robe los años que aún tienes por delante. El amor que tuvimos fue hermoso, pero no puede ser tu prisión. Tú mereces sonreír, mereces ser feliz, mereces amar otra vez. Sé que esto puede sonar extraño viniendo de alguien que está a punto de casarse contigo, pero he visto demasiadas viudas jóvenes en este pueblo que se quedaron congeladas en el tiempo. No quiero eso para ti. Si algún día llega un hombre bueno que te trate con el respeto y amor que mereces, no lo rechaces por mi memoria. Yo estaré en paz sabiendo que encontraste la felicidad de nuevo. Vive, Ana, vive por los dos. Con todo mi amor eterno, Francisco Medina. La carta cayó en mi regazo. Lloré como hacía años no lloraba, pero no solo de tristeza. Lloré de alivio, de comprensión, de algo que se sentía como liberación, porque por primera vez me di cuenta de que tal vez tenía permiso para seguir adelante. Tal vez amar de nuevo no era una traición, sino exactamente lo que Francisco quería para mí. Esa noche me senté en mi cama y miré el techo toda la noche. Durante años había esperado una señal para seguir adelante, y había llegado de la forma más inesperada. Necesitaba tomar una decisión, y solo había dos opciones: continuar presa al pasado, viviendo una vida de luto eterno, o darme una oportunidad a mí misma y descubrir qué más tenía la vida para ofrecerme. Al día siguiente me levanté antes del amanecer, me bañé con agua fría en la pileta del patio, me puse mi vestido azul claro favorito, me recogí el cabello de manera sencilla pero cuidadosa, y caminé hasta la ferretería donde Roberto trabajaba. El pueblo aún estaba despertando. Los gallos cantaban a lo lejos, las mujeres comenzaban a encender sus braseros para hacer el desayuno, y el aire olía a tierra húmeda y café recién molido. Cuando entré en la ferretería, Roberto estaba organizando unos tornillos en cajas pequeñas. Al verme, sus ojos se llenaron de sorpresa. Yo nunca había ido a buscarlo. «Ana, ¿me está todo bien?», preguntó dejando las cajas y caminando hacia mí. Respiré profundo. «Quería preguntarte si aceptarías acompañarme a caminar por la plaza esta tarde». Él parpadeó como si tratara de entender. «¿Quieres que vaya contigo?». «Sí». No preguntó nada más. Simplemente sonrió y asintió. «Te busco a las 5». Y en aquel momento, algo dentro de mí cambió. Por primera vez en casi 10 años, me estaba permitiendo que alguien me acompañara de verdad. No era amor aún, pero era un paso en la dirección correcta, y tal vez fuera el comienzo de algo hermoso. Esa tarde, cuando Roberto llegó a mi casa vestido con su mejor camisa blanca y pantalón negro, mi madre sonrió desde la puerta. Era la primera vez en años que me veía arreglada para salir con un hombre. Caminamos hasta la plaza principal en silencio. Yo estaba nerviosa. Él parecía comprender que era un momento importante para mí. Nos sentamos en la banca de piedra bajo el kiosco, el mismo lugar donde años atrás había soñado con mi futuro con Francisco. «Gracias por venir», le dije. «Gracias por invitarme», respondió él. «Sé que no fue fácil». Durante la siguiente hora conversamos sobre todo y nada. Él me contó sobre su trabajo en la ciudad, sobre cómo extrañaba ciertos aspectos de la vida urbana, pero apreciaba la tranquilidad del pueblo. Yo le hablé sobre mi familia, sobre mis hermanas que ya se habían casado y tenían hijos, sobre mi padre que estaba envejeciendo y necesitaba más ayuda en casa. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, Roberto me tomó la mano con suavidad. «Ana, quiero que sepas que no tengo prisa. Entiendo que has vivido mucho dolor y respeto eso. Si decides que quieres intentar conocernos mejor, estaré aquí. Si decides que no estás lista, también lo entenderé». Sus palabras me tranquilizaron. No había presión, no había expectativas irreales, solo paciencia y comprensión. «Creo que me gustaría intentar», susurré. Esa noche, por primera vez en casi una década, me dormí con una sensación de paz en el corazón. No era felicidad completa aún, pero era esperanza. Y después de tantos años de desesperanza, eso se sentía como un milagro. Los días siguientes fueron diferentes. Roberto y yo comenzamos a vernos regularmente. Él venía a mi casa por las
las tardes y conversábamos en el portal mientras mi madre preparaba la cena. Hablábamos sobre libros, sobre nuestros sueños perdidos y encontrados, sobre la vida en general. Poco a poco, comencé a redescubrir partes de mí que había enterrado con Francisco. Mi risa, mi curiosidad, mi capacidad de disfrutar los momentos simples. Roberto tenía una manera gentil de hacer que me sintiera cómoda, de hacerme recordar que aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Una tarde, mientras caminábamos por las afueras del pueblo entre los campos de maíz, me contó más sobre su esposa Claudia. Era maestra de primaria, dijo con una sonrisa nostálgica. Le encantaba enseñar a los niños a leer. Decía que no había nada más hermoso que ver el momento cuando las letras finalmente tenían sentido para ellos. ¿La extrañas mucho?, le pregunté. Todos los días, respondió honestamente. Pero he aprendido que extrañar a alguien no significa que no puedas abrir tu corazón de nuevo. El amor no es un recurso limitado, Ana. Amar a una persona no quita amor a otra. Sus palabras me llegaron profundamente. Durante años había creído que amar a alguien más sería robarle amor a Francisco, pero Roberto me estaba enseñando que el corazón humano tiene capacidad infinita para amar. Con el pasar de las semanas, comencé a sentir algo creciendo dentro de mí. No era el amor apasionado y juvenil que había sentido por Francisco, sino algo más maduro, más sereno, pero igualmente real. Si has tenido que elegir entre honrar a un amor perdido y abrirte a una nueva oportunidad de ser feliz, comparte tu experiencia aquí abajo. A veces nuestras historias pueden dar esperanza a quien más la necesita. Los meses pasaron como un despertar gradual. Roberto y yo continuamos viéndonos, y poco a poco mi corazón comenzó a sanar de maneras que nunca pensé posibles. Era como si después de años de vivir en una casa con todas las ventanas cerradas, finalmente hubiera comenzado a abrir las cortinas y dejar entrar la luz. No fue fácil. Había días en que la culpa me consumía, en que me despertaba sintiendo que estaba traicionando la memoria de Francisco. Había noches en que lloraba en silencio, preguntándome si tenía derecho a ser feliz de nuevo. Pero Roberto tenía una paciencia infinita y nunca me presionó a sentir algo que no estaba lista para sentir. Una tarde de diciembre, mientras preparábamos tamales para las fiestas navideñas en casa, mi madre me sorprendió con una confesión. «Mija, hay algo que nunca te dije sobre Francisco», comenzó mientras extendía la masa de maíz en las hojas. «¿Qué cosa, mamá?» «Una semana antes de que muriera vino a Sbasto a hablar conmigo. Estaba preocupado por algo». Se detuvo y me miró fijamente. Me dijo que había estado teniendo pesadillas, sueños extraños donde algo le pasaba antes de la boda. Me pidió que si algo le llegara a suceder, me asegurara de que tú siguieras adelante con tu vida. Mis manos se detuvieron sobre la masa. «¿Por qué nunca me dijiste eso?» «Porque estabas destrozada y pensé que era solo la nerviosidad de un novio. Pero ahora que veo cómo Roberto te hace sonreír de nuevo, creo que Francisco sabía algo. Creo que él quería que tú fueras feliz, sin importar lo que pasara». Esas palabras de mi madre me dieron la paz que necesitaba. Era como si Francisco mismo me estuviera dando permiso para amar de nuevo, no solo a través de su carta, sino también a través de los recuerdos que había compartido con mi familia. Fue en esa época que Roberto y yo tuvimos nuestra primera conversación realmente profunda sobre el futuro. Estábamos sentados en el portal de mi casa, observando las estrellas en el cielo despejado de diciembre. «Ana, quiero hacerte una pregunta, pero no quiero que te sientas presionada», comenzó con voz suave. «Dime, ¿crees que algún día podrías imaginar un futuro conmigo? No te pido una respuesta ahora, solo quiero saber si es una posibilidad». Mi corazón se aceleró. Era la pregunta que había estado evitando pensar, pero que sabía que eventualmente tendría que enfrentar. «No lo sé», respondí honestamente. «Durante tantos años pensé que mi futuro había muerto con Francisco, pero contigo he comenzado a creer que tal vez aún hay cosas hermosas esperándome». Roberto tomó mi mano entre las suyas. «Eso es suficiente para mí por ahora». El 1975 llegó con cambios inesperados. Mi hermana Carmen, que vivía en Oaxaca de Juárez con su esposo, vino de visita con noticias importantes. «Ana, hay una oportunidad de trabajo en la capital», me dijo mientras tomábamos café en la cocina. «Una familia rica necesita a alguien que cuide a su abuela anciana. Pagan bien y podrías vivir en su casa. Sería una manera de empezar de nuevo en un lugar donde nadie conoce tu historia». La idea me aterró y me emocionó al mismo tiempo. Por un lado, la posibilidad de escapar de las miradas de lástima y los comentarios constantes del pueblo era tentadora. Por otro lado, significaría dejar a Roberto cuando finalmente había comenzado a abrir mi corazón de nuevo.
Esa noche le conté a Roberto sobre la oferta. Su reacción me sorprendió. Creo que deberías considerarlo seriamente, me dijo. ¿Qué? ¿Quieres que me vaya? No, no quiero que te vayas, pero quiero lo que sea mejor para ti. Si sientes que necesitas alejarte de este lugar para sanar completamente, te apoyaré. Su generosidad me conmovió profundamente. Aquí estaba un hombre que estaba dispuesto a perderme, si eso significaba mi felicidad. En ese momento me di cuenta de que lo que sentía por Roberto era amor verdadero, diferente al que había sentido por Francisco, pero igual de real. No quiero irme, le dije tomando su mano. Mi lugar está aquí, contigo. Fue la primera vez que admití abiertamente mis sentimientos por él, y vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Los meses siguientes fueron de crecimiento y descubrimiento. Roberto me presentó a su tío Joaquín Castellanos, un hombre mayor y sabio que había enviudado años atrás y había encontrado amor de nuevo con una viuda del pueblo vecino. El corazón humano es como un jardín, me dijo don Joaquín una tarde mientras trabajábamos en la ferretería. Puede florecer varias veces en una vida, y cada floración es hermosa a su manera. También conocí mejor la historia de Roberto con su esposa Claudia. Me mostró fotografías de ella, me contó sobre su lucha contra el cáncer, sobre los últimos meses difíciles, sobre la promesa que él le había hecho en su lecho de muerte. Le prometí que trataría de ser feliz de nuevo, me confesó. Al principio pensé que era imposible, pero ahora entiendo que cumplir esa promesa es la mejor manera de honrar su memoria. Durante ese tiempo, comencé a involucrarme más en la vida del pueblo. Ayudé a organizar las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, participé en las obras de caridad de la iglesia. Incluso acepté enseñar a leer a algunos niños del pueblo. Era como si hubiera salido de un largo letargo y finalmente estuviera viviendo de nuevo. Roberto y yo también comenzamos a hablar sobre matrimonio, aunque de manera muy cuidadosa y sin presiones. Él entendía que para mí el tema del casamiento era complicado, cargado de memorias dolorosas. Si algún día decides que quieres casarte conmigo, me dijo una tarde, será porque realmente lo deseas, no por presión social o familiar. Y si decides que prefieres que solo seamos compañeros sin matrimonio, también estaré bien con eso. Su comprensión y paciencia me dieron la seguridad que necesitaba para considerar seriamente la idea de casarme de nuevo. En septiembre de 1975, Roberto finalmente me pidió que fuera su esposa. No fue una propuesta grandiosa o dramática. Estábamos caminando por el campo después de la lluvia, observando cómo la tierra se veía verde y renovada. Ana, me dijo deteniéndose junto a un árbol de mezquite. Hemos estado juntos casi un año. He llegado a amarte de una manera que nunca pensé posible después de Claudia. ¿Te casarías conmigo? Mi primera reacción fue pánico. El corazón se me aceleró, las manos me temblaron y por un momento fue como si estuviera de vuelta en 1965, esperando a Francisco en la iglesia. Pero entonces miré a Roberto, vi el amor sincero en sus ojos, recordé la carta de Francisco, las palabras de mi madre, todo el crecimiento que había experimentado en el último año. Sí, susurré. Sí, quiero casarme contigo. Cuando nos abrazamos bajo ese árbol, con el olor a tierra mojada y la promesa de un nuevo comienzo, supe que finalmente había aprendido una de las lecciones más importantes de la vida, que el amor verdadero no muere, pero tampoco nos prohíbe amar de nuevo. El anuncio de nuestro compromiso causó sensación en Tlaxiaco. Algunas personas estaban genuinamente felices por mí, otras murmuraban que ya era hora, y unas pocas criticaban que me hubiera tomado tanto tiempo decidirme. Pero por primera vez en mi vida, las opiniones de otros no me importaban. Había encontrado la paz conmigo misma, y eso era lo único que importaba. Si alguna vez has tenido que aprender a amarte a ti mismo antes de poder amar a alguien más, comenta aquí abajo. El amor propio es el fundamento de todas las demás formas de amor. Planear mi segunda boda fue una experiencia completamente diferente a lo que había vivido 10 años atrás. Esta vez no había la ansiedad juvenil y los sueños de cuentos de hadas. En su lugar, había una paz madura y una certeza serena de que estaba tomando la decisión correcta. Roberto y yo decidimos que nos casaríamos el 15 de mayo de 1976, una fecha que escogimos porque era cuando las jacarandas florecen en Oaxaca, llenando las calles de pétalos morados como confeti natural. Queríamos una ceremonia simple, íntima, muy diferente a la gran celebración que había planeado con Francisco. No quiero una boda grande, le dije a Roberto mientras caminábamos por el mercado una tarde de febrero. Quiero algo pequeño,
Solo nuestras familias más cercanas. Lo que tú quieras, respondió él apretando suavemente mi mano. Lo importante no es la fiesta, sino el compromiso que estamos haciendo. Mi madre, doña Soledad, estaba eufórica con los preparativos. Después de años de verme sumida en la tristeza, finalmente tenía razones para sonreír de nuevo. Sin embargo, ella también entendía que esta boda tendría que ser diferente. «Mija, ¿qué vas a hacer con el vestido?», me preguntó una tarde mientras cosía en el portal. Se refería al vestido de novia que había guardado durante todos estos años. Era una pregunta que había estado evitando, pero que sabía que tendría que enfrentar. Esa noche fui hasta el baúl donde estaba guardado. Lo saqué con cuidado y lo extendí sobre mi cama. Estaba amarillento por el tiempo, pero aún conservaba su belleza delicada. Toqué los encajes que mi madre había cosido a mano. Recordé la emoción que había sentido al probármelo por primera vez, pero ahora era diferente. Ya no era la joven de 17 años llena de sueños ingenuos. Era una mujer de 36 años que había conocido el dolor más profundo y había encontrado la manera de sanar. Este vestido pertenecía a esa otra Ana, a esa otra vida que nunca llegó a ser. Al día siguiente tomé una decisión que sorprendió a todos. «Quiero dárselo a mi prima Esperanza», le dije a mi madre. «Ella se casa en agosto y este vestido merece ser usado por una novia feliz». Mi madre me miró con los ojos brillantes. «¿Estás segura, mija?». «Completamente segura. Yo voy a usar algo diferente, algo que sea solo mío y de Roberto». Con la ayuda de mi hermana Dolores, que había desarrollado habilidades como costurera, diseñamos un vestido sencillo, pero elegante en color azul claro, mi color favorito. No tenía velo ni grandes adornos, solo una falda que llegaba hasta los tobillos y mangas largas de encaje discreto. «Te ves hermosa», me dijo Dolores, mientras me probaba el vestido por primera vez. «Te ves como tú, no como lo que otros esperan que seas». Tenía razón. En este vestido azul me sentía como yo misma, no como una copia de quien había sido años atrás. Los preparativos continuaron sin contratiempos. Roberto y yo decidimos casarnos en el registro civil por la mañana y hacer una pequeña celebración familiar en casa de mis padres por la tarde. No habría música en vivo ni baile, solo buena comida, conversación y la calidez de estar rodeados por las personas que amábamos. Una de las decisiones más importantes que tuvimos que tomar fue dónde viviríamos después del matrimonio. Roberto había estado viviendo en una pequeña casa que rentaba cerca de la ferretería, pero ahora necesitábamos un hogar para los dos. «He estado ahorrando dinero», me dijo una tarde mientras revisábamos las opciones disponibles en el pueblo. «Podríamos comprar la casita de doña Mercedes, la que está cerca de la plaza». Era una casa pequeña, pero bien construida, con 2 recámaras, una cocina amplia y un patio trasero donde podríamos tener un jardín. Cuando la visitamos por primera vez, inmediatamente me enamoré del lugar. Tenía buena luz natural, paredes gruesas que mantendrían la casa fresca en verano y una sensación de paz que me tranquilizó. «Es perfecta», le dije a Roberto mientras imaginaba cómo decoraríamos cada cuarto. Compramos la casa en marzo de 1976 y pasamos las siguientes semanas limpiándola y preparándola para nuestra nueva vida juntos. Mi padre y mis hermanos ayudaron a Roberto a reparar algunas cosas que necesitaban atención, mientras que mi madre y mis hermanas me ayudaron a organizar la cocina y coser cortinas para las ventanas. Fue durante este tiempo que Roberto y yo tuvimos conversaciones importantes sobre nuestro futuro juntos. Hablamos sobre el dinero, sobre las responsabilidades del hogar, sobre nuestros sueños y esperanzas. «Quiero que sepas que nunca trataré de reemplazar a Francisco en tu corazón», me dijo una tarde mientras pintábamos la pared de la sala. «Entiendo que él siempre será parte de ti, y estoy en paz con eso. Y yo entiendo que Claudia siempre será parte de ti», respondí. «Creo que nuestro amor es más fuerte porque incluye el respeto por lo que hemos vivido antes». También hablamos sobre la posibilidad de tener hijos. Yo tenía 36 años, una edad que en aquellos tiempos se consideraba avanzada para ser madre primeriza, pero aún no era imposible. «Me encantaría tener un hijo contigo», me confesó Roberto, «pero si no es posible, estaré igualmente feliz. Tú eres lo único que necesito para sentirme completo». Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante años había asumido que nunca sería madre, que esa oportunidad había muerto con Francisco. La posibilidad de que aún pudiera suceder era emocionante y aterradora al mismo tiempo. A medida que se acercaba la fecha de la boda, comencé a experimentar emociones complejas. Había momentos de felicidad pura, en los que no podía creer que finalmente había encontrado amor de nuevo. Pero también había momentos de melancolía, en los que extrañaba a Francisco con una intensidad
que me sorprendía. Una noche, 2 semanas antes de la boda, tuve un sueño vivido con Francisco. En el sueño, él estaba parado en el portal de mi casa, vestido con la misma ropa que llevaba el día que murió. Me sonreía con esa sonrisa que había amado tanto. ¿Estás feliz?, me preguntó en el sueño. Sí, le respondí, pero también te extraño. Está bien extrañarme, me dijo, pero también está bien ser feliz. Roberto es un buen hombre, Ana. Cuidará de ti como yo hubiera querido hacerlo. Desperté de ese sueño con lágrimas en los ojos, pero también con una sensación de paz. Era como si Francisco me hubiera dado su bendición una vez más. Los últimos días antes de la boda fueron un torbellino de actividad. Mi madre cocinó suficiente comida como para alimentar a todo el pueblo. Mis hermanas decoraron la casa con flores frescas del jardín y Roberto se encargó de los últimos detalles legales en el registro civil. La noche anterior a la boda, mientras me preparaba para dormir, encontré la carta de Francisco que había guardado en mi mesa de noche. La releí una vez más, sintiendo gratitud por sus palabras de amor y liberación. Mañana comienzo una nueva vida, le susurré a la fotografía de Francisco que conservaba en mi cuarto. Pero nunca te olvidaré. Gracias por enseñarme a amar y por darme permiso para amar de nuevo. Esa noche dormí profundamente, sin ansiedad ni miedo. Sabía que al día siguiente no estaría traicionando mi pasado, sino honrándolo de la mejor manera posible, viviendo plenamente el presente que se me había regalado. Si alguna vez has tenido que encontrar el equilibrio entre honrar tu pasado y abrazar tu futuro, comenta tu experiencia aquí abajo. A veces el mayor acto de amor es permitirnos ser felices de nuevo. El 15 de mayo de 1976 amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que traía el aroma de las jacarandas en flor. Me desperté temprano, antes de que saliera el sol, con una sensación extraña en el estómago. No era nerviosismo como la primera vez, sino una emoción contenida, como si mi cuerpo supiera que este día marcaría verdaderamente el inicio de una nueva etapa en mi vida. Mi madre ya estaba despierta, preparando café en la cocina. Cuando me vio llegar, me sonrió con esa sonrisa especial que las madres reservan para los momentos más importantes de la vida de sus hijos. ¿Cómo dormiste, mija? Bien, mamá, muy bien, le respondí, y era cierto. Por primera vez en más de una década, había dormido sin pesadillas, sin despertar en medio de la noche pensando en lo que pudo haber sido. Desayunamos en silencio, disfrutando de esos últimos momentos antes de que la casa se llenara con la actividad del día. Mi hermana Carmen llegó temprano desde Oaxaca de Juárez, donde vivía con su esposo, y Dolores vino con sus 2 hijos pequeños, que corretearon por la casa llenándola de risas y energía. Nunca pensé que vería este día, me susurró Carmen, mientras me ayudaba a peinar el cabello. Hubo años en que creí que te habías dado por vencida para siempre. Yo también lo creí, admití, pero aprendí que la vida tiene sus propios tiempos y que a veces los mejores regalos llegan cuando menos los esperamos. A las 10 de la mañana, Roberto llegó a buscarme. Vestía un traje gris claro que había mandado hacer especialmente para la ocasión y llevaba en la mano un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en el campo. Para ti, me dijo con esa sonrisa tímida que había aprendido a te amar. Pensé que te gustarían más que las flores caras de la floristería. Tenía razón, las flores silvestres eran perfectas para la mujer en que me había convertido. Alguien que había aprendido a encontrar belleza en las cosas simples, que había descubierto que la felicidad verdadera no necesita grandes gestos, sino momentos auténticos. Caminamos juntos hacia el registro civil, seguidos por nuestras familias. Era un grupo pequeño, mis padres, mis hermanas y sus esposos, los hijos de Dolores y por parte de Roberto, su tío Joaquín y algunos primos que habían venido desde pueblos cercanos. La ceremonia en el registro civil fue sencilla, pero emotiva. El juez, don Aurelio Mendoza, era un hombre mayor que conocía a mi familia desde que yo era niña. Había estado presente en el funeral de Francisco años atrás, así que entendía el significado especial de este momento. Ana Rosario del Rosario y Roberto Castellanos, dijo con voz solemne, han decidido unir sus vidas en matrimonio. Este es un acto de valentía y fe, especialmente para ti, Ana Rosario del Rosario y Roberto Castellanos, dijo con voz solemne. Han decidido unir sus vidas en matrimonio. Este es un acto de valentía y fe, especialmente para ti, Ana, que has demostrado que el corazón humano tiene una capacidad infinita para sanar y amar de nuevo. Sus palabras me llegaron profundamente. Cuando Roberto y yo nos tomamos las manos para intercambiar los votos, sentí una paz que no había experimentado en años. No había nerviosismo, no había ansiedad, solo la certeza tranquila de que estaba exactamente donde debía estar. Ana,
comenzó Roberto con voz clara pero emocionada. Prometo respetarte, cuidarte y amarte todos los días de mi vida. Prometo honrar tu pasado y construir contigo un futuro lleno de comprensión y felicidad. Cuando llegó mi turno, las palabras salieron del corazón sin esfuerzo. Roberto, prometo caminar a tu lado con honestidad y amor. Prometo ser tu compañera en las alegrías y en las dificultades, y construir contigo una vida basada en el respeto mutuo y la comprensión. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, Roberto se inclinó para besarme suavemente. No fue un beso apasionado como en las películas, sino algo más profundo, un sello de compromiso, una promesa silenciosa de que este amor era real y duradero. La pequeña multitud aplaudió y por primera vez en 11 años me sentí completamente feliz sin ninguna sombra de culpa empañando el momento. Regresamos a casa de mis padres para la celebración. Mi madre había preparado mole negro, tamales, arroz rojo y frijoles refritos. El patio estaba decorado con papel picado de colores y flores frescas que mis hermanas habían recogido esa mañana. Durante la comida, don Joaquín, el tío de Roberto, se puso de pie para hacer un brindis. Quiero hablar sobre algo que no se menciona mucho en las bodas, comenzó con voz pausada. El valor que se necesita para amar de nuevo después de haber perdido. Ana y Roberto nos enseñan hoy que el amor verdadero no es solo el que llega fácil cuando somos jóvenes, sino también el que construimos con paciencia y sabiduría cuando hemos conocido el dolor. Levanté mi copa de agua de Jamaica, sintiendo lágrimas de gratitud en los ojos. Después de la comida, Roberto y yo nos despedimos de nuestras familias y caminamos hacia nuestra nueva casa. Era extraño y maravilloso al mismo tiempo. Después de tantos años viviendo con mis padres, finalmente tendría un hogar propio. La casa estaba lista para recibirnos. Habíamos pasado semanas preparándola, pero verla ahora con ojos de recién casada era diferente. Las cortinas que mi madre y yo habíamos cosido se veían perfectas en las ventanas. Los muebles sencillos, pero bien cuidados, brillaban con la luz de la tarde, y el pequeño jardín que habíamos plantado en el patio trasero prometía florecer en los meses siguientes. ¿Estás feliz?, me preguntó Roberto mientras nos sentábamos en los escalones del portal, observando el atardecer. Más de lo que pensé posible, respondí honestamente. Durante tantos años creí que la felicidad era algo que solo podía suceder una vez en la vida. Ahora entiendo que puede tomar muchas formas diferentes. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi nueva casa con mi nuevo esposo, pensé en Francisco por última vez como la mujer soltera que había sido. En mi mente, le dije adiós de una manera definitiva, no porque fuera a olvidarlo, sino porque finalmente había aprendido a llevar su memoria sin que me impidiera vivir. Los primeros meses de matrimonio fueron de ajuste y descubrimiento. Roberto y yo tuvimos que aprender a vivir juntos, a compartir espacios, a tomar decisiones como pareja. No fue siempre fácil. Habíamos vivido solos durante tanto tiempo que algunos hábitos estaban muy arraigados. Roberto tenía la costumbre de levantarse muy temprano y preparar café en silencio, mientras que yo prefería dormir un poco más y desayunar más tarde. Él era meticulosamente ordenado, mientras que yo era más relajada con la organización. Pero enfrentamos estas diferencias con paciencia y humor, recordando siempre que el matrimonio es un arte que se aprende día a día. En julio de 1976, 2 meses después de nuestra boda, recibí una noticia que cambió nuestras vidas para siempre. Había estado sintiéndome extraña durante algunas semanas, náuseas matutinas, cansancio inusual, cambios en mi apetito. Al principio pensé que era el estrés del matrimonio nuevo, pero cuando los síntomas persistieron, decidí visitar al doctor Ramírez, el médico del pueblo. «Felicidades, doña Ana», me dijo con una sonrisa amplia después del examen. «Está embarazada». Me quedé sin palabras. A los 36 años, después de haber asumido que la maternidad nunca sería parte de mi destino, estaba esperando un bebé. Corrí a casa con el corazón latiendo fuertemente. Roberto estaba en el patio, regando las plantas que habíamos sembrado. «Roberto», lo llamé desde la puerta con la voz temblorosa de emoción. «¿Qué pasa? Te ves pálida», dijo dejando la manguera y caminando hacia mí. «Vamos a tener un bebé». Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, alegría, incredulidad.
y finalmente una felicidad pura que iluminó todo su ser. ¿En serio? ¿Estás segura? El doctor me lo acaba de confirmar. Roberto me abrazó y me levantó del suelo, girando conmigo en el patio mientras reíamos como niños. En ese momento, sentí que mi vida finalmente estaba completa de una manera que nunca había imaginado posible. El embarazo trajo nuevos desafíos, pero también alegrías inmensas. Mi madre estaba eufórica ante la perspectiva de ser abuela y se encargó de tejerle ropita al bebé. Desde el momento en que se enteró, Roberto se volvió aún más protector y cuidadoso, asegurándose de que yo no hiciera ningún esfuerzo excesivo. Durante esos meses, mientras mi cuerpo cambiaba para albergar una nueva vida, reflexioné mucho sobre los giros inesperados que había tomado mi existencia. Había pasado de ser una joven novia destrozada por la tragedia a una mujer solitaria atrapada en el dolor y finalmente a una esposa y futura madre plena de esperanza. Una tarde de diciembre, mientras tejía una mantita para el bebé, sentí las primeras pataditas. Fue un momento mágico que compartí inmediatamente con Roberto, poniendo su mano sobre mi vientre para que él también pudiera sentir a nuestro hijo moviéndose. Es real, susurró con lágrimas en los ojos. Realmente vamos a ser padres. Si has experimentado la alegría de un nuevo comienzo, después de años de dolor, comparte tu historia aquí abajo. A veces las segundas oportunidades son aún más hermosas porque las apreciamos más profundamente. El 8 de marzo de 1977, después de un parto largo pero sin complicaciones, nació nuestra hija. La llamamos Esperanza, porque eso era exactamente lo que había traído a nuestras vidas, esperanza pura y renovada. Cuando la partera, doña Carmen Flores, puso a mi bebé en mis brazos por primera vez, sentí una explosión de amor diferente a todo lo que había experimentado antes. Era un amor feroz, protector, que llenó instantáneamente todos los espacios vacíos que habían quedado en mi corazón después de tantos años de dolor. Es hermosa, susurró Roberto con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se parece a ti. Esperanza tenía el cabello negro como el mío, pero los ojos claros como los de Roberto. Era pequeña, pero fuerte, y desde el primer momento demostró tener un carácter decidido. Lloraba cuando tenía hambre, dormía profundamente cuando estaba satisfecha, y me miraba con esos ojos curiosos que parecían querer entender el mundo desde el primer día. Los primeros meses de maternidad fueron intensos. A los 37 años, mi cuerpo necesitó más tiempo para recuperarse del parto que el de una madre más joven. Pero la alegría de tener a Esperanza en mis brazos hizo que cualquier molestia pareciera insignificante. Roberto se convirtió en un padre amoroso y dedicado desde el primer momento. Se levantaba conmigo en las noches cuando la niña lloraba, me ayudaba a cambiar pañales y pasaba horas hablándole a Esperanza como si ella pudiera entender cada palabra. Pequeña, le decía mientras la mecía en sus brazos, tu mamá es la mujer más valiente que conozco. Ella me enseñó que el amor puede renacer de las cenizas. Y ahora tú nos enseñas que la vida siempre encuentra formas de sorprendernos con regalos inesperados. Mi madre, doña Soledad, estaba en la gloria con su primera nieta. Venía todos los días a ayudarme con las tareas de la casa y a mimar a Esperanza. Mis hermanas también se turnaban para visitarnos, trayendo comida, ropa para el bebé y consejos basados en sus propias experiencias como madres. Nunca pensé que vería a Ana tan radiante, le escuché decir a Carmen mientras pensaba que yo estaba durmiendo una tarde. Durante tantos años fue como si estuviera viviendo en blanco y negro, y ahora todo es color de nuevo. Tenía razón. La maternidad había despertado en mí una energía y una alegría que creía habían muerto con Francisco. No era que hubiera olvidado mi primer amor. Su memoria seguía siendo una parte preciosa de quien era. Pero ahora esa memoria convivía armoniosamente con mi presente feliz, como dos melodías diferentes que se combinan para crear una sinfonía más rica. Cuando Esperanza cumplió 6 meses, Roberto y yo tomamos la decisión de bautizarla en la iglesia de San Miguel Arcángel. Era la misma iglesia donde debería haberme casado con Francisco, donde había vivido el momento más doloroso de mi vida. Pero ahora, en lugar de evitarla, quería regresar para celebrar la vida nueva que Dios nos había regalado. El día del bautizo, mientras caminaba hacia el altar cargando a mi hija en brazos, sentí una sensación de círculo completado. El padre Miguel, quien había oficiado el funeral de Francisco años atrás, ahora bendecía a mi hija con agua bendita. Esperanza del Rosario Castellanos, dijo con voz solemne, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. En ese momento, mientras miraba a mi pequeña hija vestida con el ropón de bautizo que mi madre había cosido especialmente para ella, me di cuenta de que había encontrado no solo la felicidad, sino la plenitud. Los meses siguientes transcurrieron en una rutina feliz de cuidados maternos, trabajo doméstico y momentos de intimidad familiar. Roberto había recibido una promoción en la ferretería y ahora era el administrador, lo que nos daba más estabilidad económica. Yo me dedicaba completamente al cuidado de Esperanza y de nuestro hogar, encontrando satisfacción en las tareas más simples. Por las tardes, cuando Roberto regresaba del trabajo, nos sentábamos en el portal de nuestra casa para ver crecer a nuestra hija. Esperanza era un bebé activo y curioso, que se reía con facilidad y parecía fascinada por todo lo que la rodeaba. ¿Te imaginas cómo será cuando empiece a caminar?, me preguntó Roberto una tarde, mientras observaba a Esperanza intentar alcanzar un juguete de tela que había cosido para ella. Va a ser un terremoto, respondí riéndome. ¿Ya ves cómo trata de moverse para todos lados? Una tarde de septiembre, mientras amamantaba a Esperanza en la mecedora que Roberto había comprado especialmente para esos momentos, mi madre vino a visitarnos con una expresión seria en el rostro. Ana, hay algo que quiero decirte, comenzó sentándose en la silla junto a mí. ¿Qué pasa, mamá? Ayer me encontré con doña Remedios Jiménez en el mercado. Me dijo algo que me hizo pensar. Hizo una pausa antes de continuar. Me dijo que nunca había visto a nadie cambiar tanto como tú, que durante años creía que te habías perdido para siempre en la tristeza, pero que verte ahora con Roberto y Esperanza le había devuelto la fe en que las historias pueden tener finales felices. Las lágrimas se me acumularon en los ojos. Doña Remedios había sido una de las personas más críticas durante mis años de luto, una de las que más había murmurado sobre mi negativa a seguir adelante. ¿Sabes qué le respondí?, continuó mi madre. Le dije que Ana nunca se perdió, solo necesitaba tiempo para sanar completamente antes de poder florecer de nuevo. Esa noche, después de acostar a Esperanza en su cuna, Roberto y yo nos sentamos en nuestra cama para hablar sobre el futuro. ¿Eres feliz?, me preguntó, una pregunta que se había vuelto ritual entre nosotros. Más de lo que jamás soñé posible, le respondí sinceramente. Hay momentos en que no puedo creer que esta sea mi vida. Después de tantos años de dolor, esto se siente casi demasiado bueno para ser real. Es real, me aseguró tomando mi mano, y te lo mereces. Nos lo merecemos. En octubre de 1977, cuando Esperanza tenía 7 meses, recibimos una visita inesperada. La hermana de Francisco, María Medina, había venido desde Oaxaca de Juárez, donde vivía con su familia. Al principio me puse nerviosa. No había hablado con la familia de Francisco desde poco después de su muerte, y no sabía cómo reaccionaría María al verme casada y con un bebé. Pero sus primeras palabras me tranquilizaron inmediatamente. Ana, vine a conocer a tu hija y a decirte cuánto me alegra verte feliz, dijo con una sonrisa genuina. Francisco te amaba tanto que sé que estaría feliz de verte así. Pasamos toda la tarde conversando. María me contó sobre su vida, sobre sus hijos, sobre cómo la familia había procesado la pérdida de Francisco a lo largo de los años. Al principio estábamos todos tan destrozados que nos culpábamos unos a otros, me confesó mientras cargaba a Esperanza. Pero con el tiempo, aprendimos que Francisco no hubiera querido eso. Él hubiera querido que todos encontráramos la manera de ser felices de nuevo. Cuando se fue esa tarde, me dio un abrazo largo y sincero. Cuida esta hermosa vida que has construido, me dijo. Francisco está en paz y nosotros también debemos estarlo. Esa visita cerró un círculo que no sabía que estaba abierto. Ya no había culpa. Ya no había miradas hacia atrás, llenas de ¿qué habría pasado si? Solo había gratitud por todo lo vivido, por el amor que había tenido con Francisco, por el dolor que me había enseñado a valorar la felicidad y por la vida plena que ahora tenía con Roberto y Esperanza. Si alguna vez has sentido que tu vida se completó de maneras que nunca imaginaste posibles, comparte esa experiencia aquí abajo. La plenitud verdadera a menudo llega por caminos que nunca esperamos recorrer. Han pasado 47 años desde aquel día terrible de junio de 1965 y 60 años desde aquel día hermoso de mayo de 1976. Hoy, a los 84 años, mientras escribo estas memorias sentada en el mismo portal donde Roberto y yo pasamos tantas tardes felices, puedo decir con certeza
que mi vida fue exactamente como debía ser. Esperanza creció hasta convertirse en una mujer extraordinaria. Se casó con un buen hombre llamado Eduardo Morales. Tuvieron 3 hijos hermosos y ahora vivo rodeada del ruido alegre de mis bisnietos que corren por este mismo patio donde una vez planté flores con manos temblorosas de dolor. Roberto y yo tuvimos 41 años de matrimonio feliz. Él murió en el 2017 a los 89 años, en su propia cama, con mi mano sosteniendo la suya. Sus últimas palabras fueron: gracias por enseñarme que el amor puede ser infinito. Cuando cerró los ojos para siempre, no sentí el mismo desespero que había sentido con Francisco. Esta vez sabía que había sido amada completamente, que habíamos construido juntos una vida hermosa y plena. Durante todos estos años, nunca dejé de recordar a Francisco, pero aprendí a llevar su memoria como un regalo precioso, no como una carga. Cada año, el 12 de junio, voy al cementerio y le llevo flores silvestres. Le cuento sobre mi vida, sobre esperanza, sobre los logros de mis nietos. Le doy las gracias por haberme amado tan profundamente y por haberme dado permiso, a través de su carta, para volver a amar. La caja de madera que mencioné al principio de esta historia aún está en mi ropero, pero ya no la abro con dolor. Ahora la abro con gratitud. Adentro guardo el velo de mi primer vestido de novia, la carta de Francisco, pero también guardo fotografías de mi boda con Roberto, de Esperanza bebé, de nuestros momentos más felices. Porque entendí que una vida plena no borra el pasado, sino que lo integra con amor. Hay algo que quiero que entiendan las mujeres que están escuchando esta historia. El dolor no define quiénes somos. Yo fui muchas cosas en mi vida. Fui la novia que perdió a su prometido, sí, pero también fui la mujer que encontró la valentía para amar de nuevo. Fui la joven destrozada por la tragedia, pero también fui la madre que arrulló a su hija con canciones de esperanza. Fui la viuda que guardó luto durante años, pero también fui la esposa que construyó un matrimonio basado en la comprensión y el respeto mutuo. Si hay algo que he aprendido en estos 84 años de vida, es que somos mucho más fuertes de lo que creemos, que el corazón humano tiene una capacidad infinita para sanar, para perdonar, para amar de nuevo, que no hay un solo camino hacia la felicidad, sino muchos, y que a veces los más hermosos son los que menos esperamos. Durante mis años de luto, las personas me decían constantemente que el tiempo cura todo, y yo me resistía a creerlo porque sentía que mi dolor era demasiado grande para ser curado. Ahora entiendo que tenían razón, pero no de la manera que yo pensaba. El tiempo no borra el dolor, lo transforma, lo convierte en sabiduría, en compasión, en una capacidad más profunda para apreciar la felicidad cuando llega. A las mujeres jóvenes que están pasando por pérdidas terribles, quiero decirles: está bien llorar, está bien sentir que el mundo se acabó, está bien tomarse el tiempo que necesiten para sanar, pero no se rindan ante la posibilidad de ser felices de nuevo. No permitan que una tragedia, por grande que sea, defina toda su existencia. A las mujeres que han perdido el amor y creen que nunca volverán a amar, quiero decirles: el amor no es un recurso limitado. Amar a una persona no quita amor a otra. Mi amor por Roberto nunca disminuyó mi amor por Francisco, así como mi amor por mis nietos no disminuye mi amor por Esperanza. El corazón crece para acomodar todo el amor que somos capaces de dar. A las mujeres que sienten culpa por ser felices después de una pérdida, quiero decirles: la felicidad no es una traición a quienes amamos y hemos perdido. Al contrario, vivir plenamente es la mejor manera de honrar su memoria. Ellos no querrían vernos sufriendo para siempre. Y a todas las mujeres, sin importar la edad o las circunstancias, quiero decirles: nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Yo me casé por segunda vez a los 36 años, una edad que en aquella época se consideraba muy avanzada para una mujer. Tuve mi primer hijo a los 37. Encontré mi verdadera vocación como maestra de niños cuando tenía 45 años y enseñé durante 20 años hasta jubilarme. La vida está llena de oportunidades para reinventarnos, para descubrir nuevas facetas de nosotras mismas, para escribir capítulos completamente nuevos en nuestras historias. Hoy, mientras el sol se pone sobre las montañas de Huayca y escucho las voces de mis bisnietos jugando en el patio, siento una gratitud inmensa por todo lo que he vivido, por el amor intenso y trágico de mi juventud, por los años de dolor que me enseñaron a valorar la felicidad, por el amor maduro y sanador de mi edad adulta,
por la maternidad que llegó cuando menos la esperaba, por los años dorados junto a Roberto y por estos años de vejez rodeada de familia. Mi historia no es excepcional. Hay millones de mujeres que han pasado por pérdidas terribles y han encontrado la manera de reconstruir sus vidas. Hay millones de mujeres que han demostrado que somos capaces de una resistencia y una capacidad de renovación que a veces ni nosotras mismas conocemos. Si tú también has vivido con miedo y aún así sigues de pie, comenta esta frase: yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te conmovió, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite, porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. Recuerda, no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una nueva aurora esperando. No importa cuán profundo sea el dolor, siempre hay una oportunidad para volver a sonreír. Y no importa cuántas veces te haya lastimado la vida, siempre, siempre tienes derecho a ser feliz. Este contenido es una obra original basada en una historia real.